Ayaya Bolivia, ayaya Chile, ayaya Argentina, ayaya Perú, ayaya Ecuador, ayaya Ñucanchic Hatun Yacta, ayaya Mashi Evo Morales, Hatun Saludami Tucuicuna, Huauquicuna, Panicuna, ayacho Canguichi. Ojalá se entienda mi quichua, que es el quichua de la Sierra Central del Ecuador. Además, amonado, los de Guayaquil no dicen mono, entonces mono que habla quichua es difícil de entender. Pero el cariño se entiende, compañeros, y el inmenso cariño que tenemos para Bolivia, creo que es imposible de ocultarlo. Y hablo en nombre de todos esos hermanos de ese pedazo de la patria grande que se llama Ecuador. Un inmenso saludo a ti, Evo, a todos los compañeros, representantes de las organizaciones sociales, a los movimientos sociales aquí presentes de Bolivia, de nuestra América. Primero, mil gracias a Evo, al pueblo boliviano. Estamos extenuados, llegamos 3 de la mañana, yo creía que me iba a estar esperando a lo sumo un taxi. Me estaban esperando ministros, embajadores, todo tu regimiento, los Colorados se llaman, que yo creía que me iban a fusilar por tenerlos pasando mala noche y no era para rendirme honores. Muchísimas gracias, no debieron molestarnos. Siempre nos sentimos en Bolivia como en nuestra casa. ¿Por qué en nuestra casa? Como Ecuador es su casa, compañeros. Somos la misma historia, el mismo presente y sobre todo el mismo futuro, la patria grande. Y acá los compañeros, si escuché bien, decían, Evo y Correa juntos dan pelea. Aquí solo tienen, queridos compañeros, Evo, Correa, juntos dan pelea. Evo, Correa, juntos dan pelea. Evo, Correa, juntos dan pelea. Solito, Evo y yo a las finales solo nos podemos pelear entre nosotros. Podemos dar pelea junto a ustedes, compañeros. Ustedes son los que hacen esta revolución. Ustedes son los que están cambiando nuestra América. Nosotros somos tan solo unos compañeros más que el destino quiso que seamos tal vez las figuras más visibles, los coordinadores de estos procesos. Pero no se equivoquen. Incluso ni con el gran Bolívar, él solo no logró la independencia. Fueron nuestros pueblos que tuvieron ese deseo, esa flama de ser libres. Y lo mismo está pasando en estos momentos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, Argentina, Nicaragua, Uruguay, Perú, Paraguay y tantos países de nuestra América. Pero Evo, este compañero, junto a ustedes, daremos pelea. Daremos pelea para construir la patria grande. Daremos pelea contra la miseria, contra la desigualdad, contra la injusticia, contra las dominaciones extranjeras, contra el entreguismo. Marcelo mencionó, compañero trabajador argentino, y que vivan los trabajadores. Un abrazo a los trabajadores bolivianos, compañeros mineros, petroleros. Me siento honrado de haber recibido sus cascos de trabajo. Marcelo decía, América Latina está viviendo una época de cambios, me permito precisarle. Estamos viviendo un verdadero cambio de época. ¿Quién se iba a imaginar hace 6, 7 años nada más una Bolivia tan digna, tan soberana, tan decidida a alcanzar el buen vivir? Una Bolivia de todas y de todos, no solo de las oligarquías que siempre la habían saqueado. Estamos viendo un verdadero cambio de época. Los poderes que siempre, poderes que siempre dominaron a nuestra América se están derrumbando. Están cambiando esa relación de poderes en función del poder popular. Esos estados burgueses que solo representaban a poquitos en función de sus intereses, los estamos transformando en estados populares, integrales, en beneficio del bien común, en beneficio del interés general, en beneficio de todas y de todos. Ojalá este cambio sea irreversible, yo lo creo así. Pero en este cambio
Nos tienen que acompañar todas las instituciones de nuestra América o cambiaremos también a esas instituciones. Ese es el mensaje que ha dado hoy día el compañero ayer de noche. No pude escuchar su discurso, pero me dijeron que fue extraordinario. Ese fue el mensaje que dio el compañero Evo Morales ayer en la inauguración de la 42ª Asamblea General de la OEA, el máximo organismo de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano, de la Organización de Estados Americanos, OEA, que tiene una inmensa deuda con nuestros pueblos. Como alguien decía, no tiene que obedecer a los imperios, no tiene que obedecer a esas burocracias que tienen agenda propia, tiene que obedecer a nuestros pueblos, compañeros, y tiene que estar a la altura de ese cambio de época. Si no, cambiaremos a la OEA por algo más nuestro, por algo mejor, por algo que esté a la altura de este proceso histórico, legendario que está viviendo la patria grande. Y la OEA tiene una inmensa deuda con nuestros pueblos. Durante demasiadas décadas tan solo fue, y probablemente siga siendo, el instrumento de política exterior de países hegemónicos. Durante demasiado tiempo, como dijo Fidel, fue tan solo el Ministerio de las Colonias. ¿Cómo podemos admitir una OEA, un sistema interamericano, entre comillas, teniendo el criminal bloqueo ya de medio siglo hacia Cuba? ¿Qué podemos decir de un sistema interamericano que permite estas atrocidades y ese organismo hace mutis por el foro? ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano teniendo colonias cuya metrópoli está a 14.000 kilómetros de distancia frente a las costas de nuestra América? Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son latinoamericanas. ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano con países sin salida al mar? ¿Cómo podemos hablar de un sistema interamericano que busca hasta el último detalle para criticar, presionar a gobiernos progresistas y hace mutis por el foro frente a patrañas que condenaron a 5 patriotas cubanos en Miami? Esto tiene que cambiar, y si no cambia, cambiaremos a la OEA, compañeros. Y no nos da la gana de ser una colonia. Queremos, y sí nos da la gana de ser una patria altiva y soberana. Eso decimos en Ecuador, porque el país es patria altiva y soberana. Les decía que la OEA tiene una inmensa deuda con nuestros pueblos. Tienen que entender que nos representa a nosotros, pueblos dignos, soberanos, que ya no vamos a aceptar neocolonialismos, mandados, recados de nadie. Pero dentro de esa OEA también hay sistemas que perdieron su orientación hace mucho tiempo. Eso lo hemos dicho hoy día en la plenaria de la Asamblea, a la cual tan gentilmente me invitó Evo. Pude lanzar y decir muchas cosas, porque hemos sido víctimas de una burocracia con agenda propia, tremendamente influenciada por países hegemónicos, por el ONGismo, muchas veces de derecha, por el gran capital detrás de los medios de comunicación. Me refiero al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sataniza, persigue a los gobiernos progresistas, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, por el pecado de no haber aceptado agachar la cabeza, someternos ante los poderes fácticos de siempre, entre ellos el poder mediático de una prensa burguesa, capitalista, negocios con fines de lucro, que no les interesa informar, les interesa manipular para mantener sometidos a nuestros pueblos. Si ustedes escuchan esa burocracia, a donde llegan más
fundaciones que no representan absolutamente a nadie, directrices, insisto, de los imperios. En Ecuador se vive poco menos que un archipiélago gulag en la época soviética más dura, o Guantánamo con sus presos y sus torturas, cuando tenemos la constitución más garantista de la historia, que incluso da derechos a la Pachamama, cuando estamos recuperando los derechos humanos, el derecho al buen vivir, el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a ser dueños de nuestros recursos naturales. Pero insisto, por no someternos a los de siempre, somos calumniados, vilipendiados permanentemente. ¿En nombre de qué libertad tenemos que aguantar tanta ignominia? Si hasta el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libres, que no nos hagan caer en la trampa. Libertad de expresión no es libertad de extorsión, no es libertad de manipulación, no es la impunidad de tal vez el poder más grande que existe a nivel planetario, superando probablemente incluso al poder financiero, que es el poder mediático. A rebelarnos, pueblos de nuestra América. Si es que no se reforma ese sistema interamericano, particularmente el de derechos humanos, para verdaderamente defender esos derechos, el derecho de nuestros migrantes en Estados Unidos, el derecho de nuestros compatriotas en España, que están siendo masacrados por una crisis financiera que no provocaron, donde todo el peso de esa crisis cae sobre el ser humano y no sobre el capital. Imagínense ustedes, los mismos bancos inducían a endeudarse, daban la casa, la valoraban, 200.000 euros daban el crédito para comprar la casa. Se desinfló la burbuja, ahora dicen que la casa cuesta 50.000 euros, la persona pierde su casa y se queda endeudada para toda la vida por 150.000 euros adicionales. ¿Qué es esto? La esclavitud del siglo XXI no es otra cosa que la supremacía del capital sobre los seres humanos. ¿Y qué dice nuestro sistema interamericano de derechos humanos? Como son sencillos ciudadanos, no tienen el capital, el dinero de un medio de comunicación, hacen mutis por el foro. Es uno de los grandes errores. Se quedaron en la época de la Guerra Fría, se quedaron en la época de las dictaduras militares, a la cual muchos de estos medios de comunicación que nos hablan en nombre de la libertad apoyaron incondicionalmente, y creen que el único poder que puede atentar contra los derechos humanos es el poder del Estado, cuando cualquier poder puede atentar contra esos derechos humanos. Cuando el poder mediático nos roba el derecho a la información para manipularnos, para utilizarnos, para robarnos la autoestima, para tratar de bloquear estos procesos históricos, está atentando contra nuestros derechos. Cuando una farmacéutica, por rentabilizar una inversión, hace que la diferencia entre la vida y la muerte sea unos cuantos dólares, está atentando contra los derechos humanos. Cuando el capital financiero hace recaer todo el peso de la crisis sobre los ciudadanos, está atentando contra los derechos humanos. Cuando países hegemónicos hacen pantomimas de juicios para encarcelar de por vida a patriotas cubanos, están atentando contra los derechos humanos. Basta de doble moral, basta de estos sesgos descarados a tener un verdadero sistema interamericano de derechos humanos, a tener una verdadera organización de estados americanos. Y si esa burocracia no obedece a sus mandantes, los pueblos de nuestra América, a tener un nuevo sistema en UNASUR, en Latinoamérica, un sistema mejor, nuevo, un sistema nuestro, compatriotas. Pero estos procesos no pueden estar anclados por una burocracia inmovilizada. Qué alegría compartir con las organizaciones sociales, ver este escenario multicolor. Pero atentos, compañeros, la derecha no es tonta. Los grupos, los intereses que desean que fracasemos, aprenden. Y hay graves infiltraciones en las organizaciones sociales, muchas financiadas por grupos de extrema derecha, lobos disfrazados de cordero, que hablan nuestro propio idioma, pero tratan de dividirnos. Con qué desazón, con qué tristeza leí hace pocas semanas las protestas
de supuestas organizaciones sociales, movimientos indígenas aquí en Bolivia, al primer presidente indígena elegido democráticamente en nuestra América, a un indígena que ha hecho lo que nunca se pensó que se podía hacer por Bolivia, por los pueblos ancestrales. ¿Cómo se pueden dar esas contradicciones? Si son verdaderamente de izquierda, si son verdaderamente latinoamericanistas, soberanos, deben entender que pese a que haya desencuentros, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Pero dejarse utilizar por la prensa de derecha, que trata, conspira todos los días contra el gobierno de Evo Morales, como conspira contra todos los gobiernos progresistas de la región, es un contrasentido. Ahora sí, ciertos indígenas existen. Ahora sí salen en primera página los periódicos, si se trata no de buscar la verdad, sino de hacer daño a los gobiernos que no se han sometido al poder mediático. Algo similar pasa en Ecuador y lo vemos con tristeza. Nos acusan de habernos derechizado, que le cuenten a la derecha, que nos da todos los días palo porque somos demasiado de izquierda. Y en asamblea votan con esos grupos de extrema derecha, en nombre de la izquierda radical, en nombre de los pueblos ancestrales. Nadie ha hecho tanto por esos pueblos ancestrales como la Revolución Ciudadana. Gracias a Dios hemos tenido muchísimo éxito en la reducción de la pobreza, sobre todo en nuestros pueblos ancestrales. Y qué bueno ver aquí mineros, porque se utiliza nuestra gente, muchas veces por parte de fundaciones extranjeras, con gringuitos con la panza bien llena, que vienen a tratar de imponer en nuestras tierras lo que nunca lograron en sus países. Y nos dicen no a nuestro petróleo, no a nuestra minería. ¿Y cómo vamos a superar la pobreza? Es que eso es economía extractivista. Si superar la economía extractivista no es renunciar a nuestros recursos naturales no renovables, es movilizar los ingresos de esos recursos para desarrollar otros sectores, el sector del conocimiento, el sector de la ciencia y tecnología, el talento humano. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Ecuador, a no caer en esas trampas. En el caso ecuatoriano, tenemos la constitución más verde de la historia. Jamás permitiremos que se sacrifique el agua, la vida, la Pachamama, pero tampoco podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. El principal, desafío de Bolivia, de Ecuador, de nuestra América, es terminar con la pobreza, acabar con la miseria, y para eso necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales. Queridas hermanas y hermanos de los pueblos indígenas de nuestra América, queridas hermanas y hermanos de las organizaciones sociales, a no dejarse engañar. Si verdaderamente buscamos el buen vivir, la patria nueva, la patria grande, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Y seguiremos peleando, Evo, Hugo, compañeros presidentes, con nuestros pueblos, por esta patria nueva, por esta patria de todas y de todos, por una América Latina justa, soberana, digna, sin miseria, en armonía con todas las culturas, en armonía con la Pachamama, con la madre naturaleza. Estas revoluciones son irreversibles. Juntos no nos vencerá nada ni nadie. Hasta la victoria siempre, Bolivia. Hayaya, Bolivia. Hayaya, América Latina.